Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los apartados en el texto del héroe de las mil caras, que es la posesión de los dos mundos. Este apartado me gustó personalmente porque se relaciona mucho con algo que estoy viviendo y es lo bonito, ¿no? Poder relacionar el conocimiento con lo que vivimos en el día a día, ¿no? Para que no quede como un coleccionable más, como algo vano, ¿no? A mí no me gusta el conocimiento así, ¿no? Entendido como algo para coleccionar y que tienes ahí o que simplemente acumulas. También hay que llevarlo a la vida diaria, hay que llevarlo a... hay que utilizarlo también para comprender nuestro entorno y se vuelve algo que te transforma, ¿no? Desde dentro. Entonces, bueno, les quería platicar un poco acerca de este apartado y lo que yo estoy viviendo actualmente, ¿no? He estado aprendiendo acerca de psicología. En especial, a lo mejor es algo que en psicología no está demasiado aceptado, que es en este caso el test del MBTI, del IMT. Espero que lo esté diciendo bien, porque no soy muy buena para las iniciales, pero bueno, es ese test. Y ahí en ese test se habla de diferentes tipos de personalidades en base a funciones cognitivas. Entonces, bueno, tenemos la más conocida, ¿no? La función cognitiva más conocida es la introversión y la extroversión. La introversión, pues ya sabemos que son pocas personas introvertidas en relación a personas extrovertidas, ¿no? Hay muchos textos, incluso han sacado libros un poco como de superación personal, etcétera, que hablan de cómo los introvertidos han tenido que adaptarse a un mundo de extrovertidos. Y yo con esto estoy súper de acuerdo, o sea, yo me siento bastante identificada cuando leo estas aseveraciones, ¿no? De que el mundo en la modernidad ha pasado a ser un mundo bastante extrovertido, en el que tienes que hablar demasiado, externar demasiado tu interior, ¿no? Y todo esto te garantiza un mayor éxito social, a diferencia de otras culturas o de otros momentos históricos donde la introversión era al revés, ¿no? Lo que te garantizaba el éxito social, más que nada porque generalmente el estar callado, el estar como dentro, como muy serio, etcétera, se veía como rasgos más favorables, ¿no? Socialmente. Entonces es bien interesante cómo cambian los contextos y diferentes tipos de personas se benefician o no, ¿no? De esos transformaciones de contextos. Y aquí les quiero platicar acerca de otra función cognitiva menos conocida que la introversión y la extroversión, que es la intuición y lo sensorial. En esta clasificación de personalidades podemos ver que hay cuatro, ¿no? Funciones cognitivas como contrastadas con otras cuatro, ¿no? No me voy a meter mucho en esto porque el canal no se especializa en esto, pero quiero platicarles justamente dos de ellas, o sea, bueno, quiero profundizar especialmente en una de ellas, en una función cognitiva que tiene mucha relación con lo que se puede leer en el texto de Joseph Campbell. Ténganme paciencia, sé que suena un poco raro, pero es verdad, tiene muchísima relación. Bueno, y no solo con el texto de Joseph Campbell, ahora que lo pienso, sino con bastantes, por ejemplo, tiene mucha relación también con bastantes personas que han tenido una personalidad un poco extraña en su tiempo y han tenido a lo mejor que alejarse de las comunidades o han estado en el exilio o han sido personas bastante conectadas con el mundo de las abstracciones y a lo mejor un poco incomprendidas en su tiempo o a lo mejor al revés, ¿no? Considerados grandes sabios o personas que tenían un poder o un don y que podían navegar un poco en ese mundo de las cosas abstractas. Bueno, ya viéndolo con psicología, con esta cuestión de las funciones cognitivas, nosotros nos damos cuenta que existen un tipo de personas, que en este caso son los N, vamos a decirle los N, porque así está la función cognitiva N, que lo que significa es intuición, frente al S, que sería su contraste, o sea, son dos polaridades, el S que sería lo sensorial, lo sensitivo, ¿no? El N va a estar muy conectado con el pensamiento abstracto, va a estar muy conectada con el mundo como de las ideas, llamarlo así como platónicamente, y el S va a estar conectado muchísimo con el mundo de las sensaciones, con el mundo de lo que está presente en ese momento, con lo tangible. Entonces, estas son dos funciones cognitivas. Y si pudiéramos, por ejemplo, caracterizar a un filósofo, a los filósofos, pues tendrían una función N bastante pronunciada y por el contrario una función S bastante como pues no muy desarrollada o a lo mejor no es el dominante de su personalidad.
Entonces, el darme cuenta que existen estos dos tipos de personas, como que me aclaró bastante por qué hay ciertas personas que, por ejemplo, ven totalmente absurdo el conocimiento de la filosofía. Y si realmente lo vemos como una cuestión de como estadística, digamos que la gente S es, al igual que los extrovertidos son los más comunes, la gente S es la más común en el mundo. Y la gente S le cuesta mucho, o sea, la S entre más pegado hacia la S estés, porque recordemos que es un rango, o sea, no es tanto que N, absolutamente N, o S, absolutamente S, o sea, los dos cualquier persona tenemos las dos funciones cognitivas, la sensorial y la intuitiva, pero va a haber gente que en ese espectro esté más cerca de la S o más cerca de la N. A puntos bastante exagerados, ¿no? Puede llegar a haber puntos demasiado exagerados dentro de ese espectro, o sea, gente que se acerca demasiado a la N y gente que se acerca demasiado a la S. Bueno, ¿cómo vive una persona N en relación a una persona S, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que estamos en un lugar, así, estamos en un lugar. Llegamos a un restaurante, lo que sea. La persona N generalmente no le va a prestar tanto atención a lo tangible del restaurante, sino al concepto, a lo mejor restaurante o a conceptos que están dentro de su mente en ese momento. Es gente que, por ejemplo, puede estar presente en un lugar, pero realmente no está presente en mente porque está pensando en conceptos más bien abstractos. Es gente que tiende a las abstracciones y las considera incluso más reales que las cosas tangibles que están así en su entorno. Entonces al entorno no le presta tanto atención, no le presta en exceso atención. Por ejemplo, llega a ese lugar y a lo mejor no se va a percatar de cosas como tan concretas de ese lugar. Por ejemplo, que la pared está pintada de cierto color, que todas esas cosas, ¿no? Más del mundo tangible, más del escenario donde se está, lo ve como poco importante en relación a lo que se está jugando en el mundo de las abstracciones. El conocimiento que le llama la atención a los S y a los N es bastante distinto. Y bueno, a mí lo que me llama la atención es que el texto del viaje del héroe habla de como una especie de recorrido, ¿no? Hacia el mundo de las abstracciones. Realmente si lo estudiamos de esta manera es así, porque lo que está planteando el autor, que seguramente tenía bastante función N, al igual que todos los filósofos, al igual que bastantes artistas, etcétera, etcétera, el autor que tenía que de lo que está hablando es de cómo pasas, ¿no? Del mundo de las cosas inmediatas, del mundo de la inmediatez, del mundo de lo social, al mundo de las abstracciones, y cómo ese mundo de las abstracciones, o sea, el mundo de lo abstracto, te puede llegar a jalar al grado de que de pronto te pueda costar bajar otra vez al mundo de lo inmediato. Y es que esta experiencia, o sea, sé que suena muy extraño lo que estoy diciendo, pero es que esta experiencia es muy real. O sea, yo soy una persona muy N, o sea, demasiado N. ¿A mí qué me pasa? Que no puedo prestar atención a las cuestiones de la calle. De hecho, a mí me pierdo mucho, así me pierdo. Puedo estar, por ejemplo, pensando y hablando al grado de ya no ponerle atención a lo que hay a mi alrededor. De hecho, yo tengo un amigo que también es sumamente N, que es bastante intuitivo y que a veces, o sea, vamos caminando en la calle y estamos tanto platicando, o sea, platicando de temas así que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, pues no sé, la vida después de la muerte o si existe el alma y cosas así. Y de repente estamos caminando en una calle y de repente, oye, ¿cómo llegamos aquí? Como que ya, o sea, se pierde nuestro entorno, se pierde, o sea, como que se difumina y ya no prestamos atención. Y este pensamiento abstracto incluso te puede llegar un poco a aislar, porque justamente la mayoría de personas, al igual que la mayoría de personas son extrovertidas, la mayoría de personas son S, o sea, más sensoriales. Esto quiere decir que les va a parecer totalmente inútil ponerse a pensar en cosas abstractas. Les parece inútil porque no es algo que esté en el entorno inmediato. Para ellos no les ayuda nada en la supervivencia, para ellos no les ayuda nada en sí, no es de interés, ¿no? No es de interés. Entonces, para alguien que tiene la función cognitiva N bastante radical, o sea, bastante, pues a ese extremo y vive a través de lo N, pues es totalmente incomprensible. Bueno, para mí era totalmente incomprensible cómo a la gente no le interesaba lo que a mí me interesaba, ¿no? O sea, bien lo conoce, no le interesaba nada de lo que a mí me interesaba. Incluso veían como un poco incómodo que yo les tocara esos temas, ¿no? Cualquier tema abstracto, ya saben, como todos los que estoy platicando en el canal, ¿no?
Un poco, este aspecto es un poco platónico, ¿no? Como ir al mundo de las ideas, que es el mundo más divino, es el mundo de los conceptos, de lo abstracto, y lo sensorial es algo que es un poco más así de, ¿no? O sea, lo sensorial es irreal, ¿no? Bien chistoso lo que hace a Platón sumamente N, porque justamente los Ns así experimentan la realidad, que los conceptos son realmente lo real, o sea, el pensamiento es lo real y lo sensorial es como lo que no es real, no es de interés, o sea, no es de interés lo sensorial porque lo insensorial cambia, ¿no? O sea, yo me aprendo el nombre de la calle de aquí enfrente y a lo mejor en 2 años ya no se llama así, o a lo mejor ya cambiaron las cosas que hay, entonces en 100 años no va a tener importancia, etcétera, etcétera. Entonces está mutable, pero ¿qué pasa con la justicia, no? La justicia siempre va a importar de aquí a 100 años a 1000. Entonces, para mí es más real pensar, más importante pensar, no sé, en la justicia, que aprenderme cosas del mundo inmediato, o saber cosas del mundo inmediato que siempre es mutable, que nunca es como estable y que pues simplemente como que no dura, o sea, no tiene durabilidad. Entonces, muchos pensadores, o sea, y no me estoy diciendo, ay, es que yo soy diferente a los demás y quién sabe qué, porque hay muchísimos N también, o sea, ahorita somos tantos millones de gente que no es así como que uno sea único, o sea, hay montones. De hecho, yo creo que bastantes de ustedes que están viendo este episodio un poquito extraño en comparación a lo que subo, pues son Ns también. A lo que voy es que este Platón seguramente era muy N y por eso despreciaba tanto el mundo sensible al grado de que en su teoría ponerlo así como así lo bajo, ¿no? Y el mundo abstracto como lo alto, lo importante, ¿no? Entonces, lo que podemos señalar también es que Joseph Campbell, yo estoy segura que también era N, o sea, era de las intuiciones, bla, bla, bla. Entonces, lo que él describe del viaje del héroe es justamente el mundo hacia lo interior. En lo interior habitan obviamente las ideas, en el interior habitan cuestiones como más de la psique, impresiones y conceptos que ya saben que los símbolos son uniones entre lo abstracto y lo concreto, entonces son como puentes, ¿no? Pero incluso la gente que es en exceso ese no entiende el lenguaje simbólico o no se le facilita comprenderlo porque la gente ese es como mucho más pendiente de lo real, de lo inmediato, entonces un símbolo todavía le queda medio lejano, ¿no? Pero digamos que a las personas que están en medio de estos dos polaridades, las personas que estuvieran en medio, les puede facilitar la ida al mundo abstracto. O sea, el símbolo les facilita la ida para allá. Entonces, la gente que está muy al extremo ese, pues nunca va, y la gente que a lo mejor está en medio, pues utiliza los símbolos y le facilita la ida hacia el mundo abstracto. Y la gente, pues que de por sí tendemos bastante al mundo abstracto, pues los símbolos, pues ya más bien se vuelven los de bajada a lo mejor, o se vuelven como pues, un lenguaje que dominas bastante bien y desde lo más como alto hasta lo más concreto, ¿no? Entonces, lo que les quería yo plantear es que en este episodio, o sea, bueno, Joseph Campbell en cada uno de sus capítulos va hablando de qué experiencias te encuentras, ¿no? En el mundo más del alma, en el mundo de lo abstracto, que para mí el mundo del alma es el mundo donde se juntan, ¿no? Las abstracciones con los conocimientos, con las experiencias más psíquicas, ¿no? Este sería el alma, que sería psique, ¿no? El alma, la psique, es justamente ese lugar donde lo abstracto y lo concreto como que se unen, o sea, ahí es donde habitan los símbolos, por eso la psique se comunica por medio de símbolos, los sueños, todo esto, es el mundo de la psique. Entonces, Joseph Campbell va abordando lo que acontece en el mundo de la psique. ¿Qué estaría más allá de la psique? Lo espiritual, lo que ya es abstracto de por sí, o sea, ya no contaminado por la vivencia, la experiencia humana. Bueno, contaminado no, o sea, como ya no pigmentado por tu experiencia personal humana. Por ejemplo, cuando hablamos metafísicamente de la verdad, de la justicia, todo eso, ya la metafísica, por ejemplo, está más allá de la psique, o sea, está más alejada, entonces eso sería el contenido ya espiritual. Pero el contenido álmico, que sería el contenido de la psique, pues más bien es todas esas experiencias que tú tienes cuando te vas introduciendo a tu pensamiento, al mundo del pensamiento. Y entonces Joseph Campbell justamente habla de este contenido, ¿no? Pero habla del viaje justamente, del viaje de su vida, ¿no? Del mundo psíquico hasta el mundo de lo abstracto, hasta llegar al mundo de los dioses, que es el mundo metafísico, obviamente simbólicamente, metafóricamente. Pero ¿qué crees que te dice? Oye, ya llegaste aquí, tienes que volver a bajar al mundo, porque si no bajas tú al mundo, pues te vuelves un inadaptado, te tienes que ir al bosque, te vuelves un ermitaño, etcétera, etcétera. Y esto es básicamente lo que a mí me ha costado un montón, ¿no? O sea, el camino de regreso, porque
yo voy hacia los conceptos abstractos, bla, 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 y ahí me pierdo. Y de repente me cuesta mucho trabajo adaptarme ya al mundo como de la gente común. Entonces, por eso es que este apartado del texto de Joseph Campbell, pues a mí me identifiqué tanto con esta parte, porque es el trabajo que se tiene que hacer. O sea, es el trabajo que se tiene que hacer. Porque lo sano o lo correcto es como llegar a un equilibrio entre los dos extremos, ¿no? Por ejemplo, si eres en exceso introvertido, por ejemplo, ¿no? Para hablar de algo más conocido, introversión, extroversión. Si eres en exceso introvertido, pues es bastante insano, ¿no? Porque te contraes, ¿no? Hacia ti, introyectas todo esto, ¿no? Entonces, después, si eres demasiado extrovertido, ¿no? Te pierdes el contacto con tu mundo interior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues es bueno, ¿no? O lo que hace el súper humano, por llamarlo así, de alguna manera, es lograr desarrollar ambas cosas, lo cual me recuerda bastante al arcano del mago, que el arcano del mago está con una mano señalando, bueno, está tomando una cosa o está señalando el cielo. En las cartas del tarot Rider, trae, trae aquí algo en su mano y con la otra mano está apuntando a la tierra. Y esto es el dominio de los dos mundos, del mundo abstracto, o sea, el mundo abstracto, pero también eres capaz de llevarlo al mundo de la tierra, de lo pesado, darle forma. Entonces, para convertirte en el mago dentro de estas funciones cognitivas, tú tienes que dominar la ida hacia el mundo abstracto y el regreso del mundo abstracto, ¿no? Lo que da como resultado, por ejemplo, bueno, más bien lo que da como resultado simbólico, todas esas imágenes donde vemos seres, por ejemplo, serpientes, ¿no? Que las serpientes representan todas esas funciones sensoriales, cognitivas sensoriales, más en contacto con la tierra, más en contacto con lo individual, con lo particular, y las aves, ¿no? Que representan el mundo de las abstracciones, porque las aves vuelan y ya pierden esta parte sensorial y ven el mundo como desde un plano superior, ¿ok? Superior, pero ese plano es el de los conceptos abstractos, pero si tú estás volando, por ejemplo, y nunca aterrizas, ¿no? Lo que se llamaría estar en las nubes, pues no logras cambiar el mundo, no logras transformarte en el héroe, no logras llevar a tu comunidad ese conocimiento abstracto, no lo llegas a materializar. Entonces, por eso varios seres divinos, que como por ejemplo Quetzalcóatl es una serpiente, pero es una serpiente emplumada, o sea, es una serpiente emplumada que puede subir, ¿no? Entonces, esto representa como esta cuestión como de mensajero entre los dos mundos o como de puente entre los dos mundos. Cuando se logra hacer el puente entre los dos mundos y dominar ambos mundos, uno se vuelve casi un mensajero, y adquieres bastantes potencialidades, pero es bastante difícil, ¿eh? Yo les digo que es bastante difícil y tal como lo marca el libro, es difícil porque tú estás en el mundo de lo abstracto y volver es bastante complicado. Primero llegar es complicado, pero hay gente que se le facilita mucho ya llegar, de hecho ya nació llegando. Y hay gente, bueno, no nació llegando porque más o menos a los 12 años se desarrolla el pensamiento abstracto, pero a partir de los 12 años esta gente que ya se le facilita mucho al abstracto, desde los 12 años ya su mente ya adquiere esa capacidad de poder manejar conceptos bastante abstractos. Y hay gente que se queda un poco más en lo sensorial, entonces está más pendiente del mundo, de lo práctico, de lo que realmente tiene cuerpo, es tangible, entonces todo eso lo ve como más real y más importante. Entonces, bueno, hay a la gente que no nació con esa facilidad de ir al mundo abstracto como de inmediatamente, pues le va a costar mucho trabajo. En este caso le costaría mucho trabajo en caso de querer, porque ahorita no es necesario hacer esto, pero en caso de querer le costaría un poco de trabajo llegar, pero es que cuesta trabajo llegar y cuesta trabajo bajar. Entonces, para hacer este recorrido del que habla Joseph Campbell es justamente llegar y bajar, ¿no? Y es ahí lo importante, y es ahí cuando te vuelves el poseedor de los dos mundos, el poseedor de las dos realidades. A lo mejor después subo un video explicando mucho más a detalle esto con símbolos y todo esto y cómo se ha representado históricamente esto que
que realmente varios sabios lo llevaban intuitivamente, aunque no lo hayan estudiado así como funciones cognitivas y con todo esto, sino lo llevaban ellos ya en su pensamiento, porque era su experiencia del mundo. Entonces se me hace bien interesante. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Sé que es un poco diferente a otros que he hecho, pero me parece importante comunicarles esto que he estado aprendiendo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, ¿no? Si tienen algún comentario, qué les pareció este video y todo eso. Bueno, muchas gracias por ver. Hasta luego.